Cordial saludo, mi nombre es Oscar Eduardo Domínguez, estudiante del programa de Ingeniería Industrial y del curso de Diseño de Planta. A continuación voy a realizar la sustentación del escenario 2, sistematización y localización del proceso productivo, el cual consiste en dar respuesta a los siguientes interrogantes. Primero, ¿cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo? ¿Cuáles son sus características y su funcionalidad? Entonces tenemos que el producto a trabajar de la empresa modelo es el cacao en polvo, que es el proceso que vamos a trabajar en todos los escenarios del curso. El cacao en polvo se caracteriza por ser utilizado para realizar múltiples productos alimenticios como galletas, postres rellenos de bombones, helados, entre otros. La segunda pregunta nos dice cuál es la secuencia del proceso productivo representado en el modelo BPMN. Entonces la secuencia es la siguiente: lo primero es la recolección del fruto, extracción de la semilla del fruto, fermentación, secado, monitoreo de limpieza, tostado, descascarillado, alcalinización, molienda del licor, prensado, molienda de enfriamiento y estabilización, y por último el cacao en polvo, que es este mismo que vemos acá en el diagrama BPMN, donde está representado sus diferentes piscinas y carriles. La tercera pregunta nos dice, con base en la matriz de enfoque sistémico, ¿cuáles son las entradas, actividades y salidas del proceso productivo de la empresa modelo? Entonces tenemos que las entradas son las semillas de cacao, fruta de cacao, semilla fermentada, granos de cacao, oreadora secadora automática, sacos de fique, despedregadora, tostadora de cacao, banda transportadora, descascarilladora de cacao, máquina de alcalinización, molino de granos, prensa de manteca de cacao, línea de triturado y pulverizado, empacadora de cacao de polvo. Dentro de las actividades tenemos la siembra, la cosecha, la fermentación, el secado, la retención de materia prima, el monitoreo de limpieza, el tostado, descascarillado, alcalinización, molienda, prensado, pulverizado y triturado, y por último empacado y almacenamiento. Y las salidas tenemos fruto del cacao, semilla, grano de cacao seco, grano de cacao limpio y sin impurezas, grano de cacao tostado, anís de cacao, licor de cacao, fruta de cacao, cacao en polvo empacado y dosificado, producto terminado, que es el cacao en polvo listo para su distribución. Entonces, eso que les acabo de mencionar es lo que vemos aquí en esta matriz de enfoque sistémico, donde nos muestra los subprocesos que vendrían siendo las actividades, que es la siembra, cosecha, fermentación, secado, la recepción de la materia prima, monitoreo de limpieza, tostado, descascarillado, alcalinización, molienda, prensado, pulverizado y triturado, empacado y almacenamiento. Dentro de las entradas tenemos pues, lo que es las materias primas, que es la semilla de cacao, fruto de cacao, grano de cacao seco, grano de cacao limpio y sin impureza, grano de cacao tostado, grano de cacao descascarillado, los de cacao alcalinizado, licor de cacao, torta de cacao, cacao en polvo. Y dentro de las entradas también tenemos los que son las máquinas que usamos, que son la oreadora secadora automática, eh, tenemos la despedregadora, tostadora de cacao, descascarilladora de cacao, la máquina de alcalinización, molino de granos, mesa de manteca de cacao, línea de triturado y pulverizado, empacadora de cacao en polvo. Y dentro de las salidas tenemos lo que son el fruto del cacao, el fruto del cacao fermentado, la semilla, el grano del cacao seco, grano de cacao limpio, grano de cacao tostado, grano de cacao descascarillado, de cacao, el licor de cacao, la torta de cacao, el cacao en polvo y el cacao en polvo pues, empacado y dosificado. La siguiente pregunta nos dice ¿cuántas máquinas se requieren por su proceso? Entonces, pues de acuerdo al método aplicado que utilizamos es el método fracción de máquina, se requieren de una máquina por su proceso para un total de 8 máquinas. Como vemos acá,
está la, la tabla que usamos para determinar la cantidad de máquinas por subproceso, donde nos dan los subprocesos, nos dan el tiempo y minutos de proceso de cada máquina, de cada proceso, perdón, el tiempo estándar, la demanda, nos dan también el desempeño real de el desempeño real, nos dan la cantidad de tiempo y minutos disponible por máquina, la confiabilidad de la máquina. Entonces lo que hicimos fue tomar el tiempo estándar en minutos, multiplicarlo por la demanda, eso lo dividimos por la confiabilidad de la máquina, la cantidad de tiempo de minutos y el número, y el desempeño real expresado en porcentaje, y pues nos dan los siguientes resultados. Es de una máquina por subproceso para un total de 8 máquinas. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué capacidad efectiva de producción tendría la planta? Entonces, de acuerdo al método aplicado capacidad de planta, se llega a la conclusión de que la planta tenía una capacidad efectiva de producción de 3.400 unidades diarias en los 2 turnos de 8 horas, que es el que vemos aquí. Es el que aquí tenemos los siguientes datos, que es dar un trabajo real de la mano de obra del 85%, un factor de merma inherente al proceso de 0,83%, nos dan, pues, de acuerdo a los datos, tenemos la capacidad de diseño de 4.000 unidades diarias, la capacidad efectiva sería de 3.400, la producción real sería de 2.822, tendríamos una utilización del 71% y una eficiencia del 83%. Entonces, en el análisis de los resultados, vemos que la capacidad de planta se realiza un estudio de tiempos de los subprocesos para producir cacao en polvo en presentación de 250 gramos, donde se trabajan 2 turnos de 8 horas y nos da un tiempo promedio estándar para producir una unidad de 0,24 minutos. Esto quiere decir que en 2 turnos de 8 horas la máxima producción sería de 4.000 unidades, pero debemos tener en cuenta pues, de que la mano de obra no trabaja toda la jornada al 100%, debido pues, a los descansos, pausas activas, idas al baño, realimentar el proceso, etc. Entonces, para este caso, el trabajo real de la mano de obra es del 85%, lo cual nos arroja una capacidad efectiva de producción de 3.400 unidades en los 2 turnos de 8 horas. También se tuvo en cuenta para obtener producción real de que durante el proceso productivo pues, se presentan inconvenientes y problemas que no tienen nada que ver con la mano de obra, pero afectan a la producción, y estos son los que se tienen los factores de merma inherente al proceso, que en este caso es del 83%, lo cual nos ayuda para determinar la producción real, que es de 2.822 unidades, con la cual se puede atender la demanda que se tiene. Tenemos una utilización del 71%, dándonos una capacidad de utilización baja por debajo de la capacidad máxima, por lo que se recomienda revisar la capacidad con el objetivo de subirla. La siguiente pregunta nos dice: explique el paso a paso de la forma en que implementó el método matemático para la localización de la planta. Entonces, el paso a paso del método que utilizamos es el método AHP, que consiste en utilizar unas matrices en Excel, donde en la primera comparé cada uno de los criterios tenidos en cuenta en una escala numérica de 1, 3, 5 y 9 para la localización. Del valor 1 nos indica que ambos criterios tienen igual importancia, es decir, que el criterio A y el criterio B tienen
Para mí tienen igual importancia. Un valor de 3 indica que el criterio A tiene una importancia moderada sobre el criterio B. Un 5 significa una importancia grande, un 7 importancia muy grande y un 9 una importancia muy grande del criterio A, del criterio B. Y por el contrario, si para mí es más importante los criterios B sobre los A, le doy el inverso de la escala numérica, es decir, un tercio, un quinto, un noveno. Luego comparé de acuerdo a la contextualización de cada uno de los criterios en cada una de las 3 posibles ciudades, o sea, las alternativas para la localización. Se obtienen unas ponderaciones para determinar cuál fue el criterio más importante para mí, una priorización para determinar la ciudad idónea para localizar la planta. Entonces, como vemos acá, esta es la matriz, las matrices que usé. Como les decía, tuvimos en cuenta unos criterios como el mercado, el poder económico, competencia, vías y servicios y los comparamos pues par a par, de acuerdo a los criterios que para mí eran más importantes. Igual también comparamos de acuerdo a la contextualización, comparamos cada ciudad, teniendo en cuenta los criterios como el mercado, el económico, todos. Entonces nos arroja una priorización y nos indica que la ciudad más idónea para colocar la planta de cacao es la ciudad de Pamplona con un 47%, seguido de Palmira con un 33% y Mosquera con un 20%. La octava nos dice que criterios de localización tuvo en cuenta para realizar el ejercicio. Los criterios que se tuvieron en cuenta para el desarrollo fueron los siguientes: el mercado, poder económico, competencia, vías, servicios y mano de obra. Bueno, ¿qué resultado arrojó el método matemático? ¿Cuál fue la ciudad elegida de acuerdo a los criterios considerados? Pues como les mencioné, el método que nos arrojó el AHP de acuerdo a los criterios tenidos en cuenta nos dice que la mejor opción para la instalación de la planta fue la ciudad de Pamplona, pues con un porcentaje del 47% por encima de Palmira y Mosquera. Listo, muchas gracias por todo. Feliz noche.